Bueno, continuamos. Bien, retomamos las jornadas de hoy presentando a nuestro segundo ponente, José Luis Gómez Barceló, de todas y de todos conocidos. Es funcionario encargado del Archivo General de Ceuta, archivero diocesano de Ceuta, coronista oficial de la ciudad, miembro del Instituto de Estudios Ceutíes, académico correspondiente de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, académico numerario de la Academia Andaluza de la Historia, patrono y secretario de la Fundación Arzobispo Peteiro, consejero del número de Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, delegado de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, Premio de las Artes y las Letras de Ceuta 2007, miembro correspondiente de la Asociación de Estudios Melillenses, académico correspondiente de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. No es poco. Que no es poco. Se ve lo mayor que estoy. Ante su inmensa labor investigadora, solamente vamos a citar aquí algunas de sus últimas publicaciones, como Mariano Ferrer Bravo, militar e historiador, Vive y descubre Ceuta, Tiempos de guerra, imágenes de paz, la iconografía militar de Bartolomé Ros, Apuntes para la historia de la prensa ceutí, el estudio Calatayud, fotografía y postales de Ceuta y Marruecos. De viva voz, historias de la Ceuta de siempre y el Palacio de la Asamblea. Para esta ocasión, José Luis nos va a presentar su trabajo Ceuta 1918, Apuntes para una crónica. Cuando quiera. Gracias. Buenas tardes. Cuando se diseñaron las jornadas, bueno, pues yo ofrecí, si querían que hiciera una visión general, una crónica, que casi podría haber dicho que es una crónica gráfica, ¿no? Porque, bueno, yo los últimos años, efectivamente, una de las cosas con las que más trabajo es con la prensa y con la fotografía. Y un poco esta visión que yo les voy a dar de contexto para estos días es un trabajo fruto de revisar muchísima prensa. Realmente yo tengo este año varias conferencias sobre la misma época y les puedo decir que he revisado más de 12.000 referencias sobre Ceuta en prensa nacional del año 1918. Es decir, hemos pasado de que no podíamos hacer cosas sobre esta época porque no conservábamos la prensa local y ahora la prensa nacional nos inunda de noticias hasta el punto de que podemos hacer casi cualquier cosa, y no solo son las noticias y es el texto, sino que también son las imágenes, y eso es una cosa pues muy, muy atractiva. El año 1918 es un año muy importante para la historia de Ceuta, porque es un año de ilusiones, un año de sueños, es un año en el que la gente está empezando a creerse que hemos dejado de ser una plaza militar, que hemos dejado de ser un presidio, que hay futuro, que la ciudad está creciendo, y a pesar de todo lo que ocurre al nivel nacional, al nivel internacional, la gente se lo cree. Esta era la Ceuta de 1918, exactamente de 1918. 1918 tiene una suerte en el mundo fotográfico local, y es que tiene una sociedad fotográfica que solo hizo fotografías en 1918. Cuando ustedes vean fotografías que pone Barceló y Rubio, automáticamente ya pueden decir que son fotografías de 1918. Porque en 1919 Bartolomé Barceló se marchó a Tetuán, la sociedad se disolvió y Ángel Rubio siguió su camino solo. Por lo cual es magnífico porque, bueno, pues, es una referencia muy interesante a la hora de poder trabajar. Lo primero que hay que ver es que, bueno, que como ya ha dicho Santiago Domínguez hace un momento, el mundo vive pendiente de la Segunda Guerra Mundial.
España efectivamente se ha declarado neutral y parece que estamos lejos del conflicto, pero sin embargo el conflicto tiene su influencia sobre Ceuta. En primer lugar, yo siempre he tenido la opinión muy personal de que Ceuta siempre ha vivido de las crisis españolas, de las crisis internacionales. A nosotros las crisis, de algún modo, nos han venido hasta bien. En este caso, nosotros nos vimos en un momento determinado beneficiados por la guerra, los primeros años, aunque efectivamente a partir de 1917, como va a explicar muy bien José Alarcón estos días, pues bueno, se ve el fin de la guerra y con ello vienen los conflictos políticos, viene el fin prácticamente del bipartidismo, viene pues eso, la carestía de alimentos, la falta de suministros, los bajos salarios, las huelgas y bueno, también vienen los problemas político-militares, el problema de las juntas de defensa, el problema de los catalanistas, presionando para que se reconozca la autonomía. Pero no crean que a pesar de que España era neutral y a Ceuta todo esto lo cogía lejos, a Ceuta no le preocupaba. A Ceuta le preocupaba y estaba al día de lo que ocurría. Y es más, llegamos a tener un periódico cuyas cubiertas, un semanario, todas las semanas, las noticias eran fotografías ilustradas de lo que estaba apareciendo, de lo que estaba pasando en la Segunda Guerra Mundial. Ese periódico había sido fundado por un periodista muy conocido, un periodista algecireño que siempre vivió a caballo entre Ceuta y Algeciras, que fundó muchos periódicos y en este caso ese periódico, que no era el único que sacó en este año, era el Serrallo. Pero es natural, a Ceuta lo que realmente le preocupaba era el conflicto en Marruecos. Y es lógico, porque era la guerra que tenía ahí al lado. Era, ya saben ustedes el ciclo, como había empezado desde la conferencia de Algeciras, la instalación del protectorado, la ocupación por Alfau de Tetuán, y bueno, mientras que todo parecía que iba muy bien, de pronto empezamos con los conflictos con el rey Suni y la guerra la tenemos en la puerta. Y aunque muchas veces en la historia local parece que esto no existe, pero Ceuta se convirtió en un enorme hospital. Es decir, nosotros pasamos de tener un hospital, sí, grande, bueno, en la Plaza de los Reyes, a tener 40 y tantos barracones en el Docker, el Hospital O'Donnell, a veces un buque. Es decir, nos convertimos en un hospital. La guerra estaba aquí. Y esa era la guerra que le preocupaba a la gente. Claro está que había otros temas internacionales que también preocupaban, porque teníamos un general, que era don Miguel Primo de Rivera, que estaba dando conferencias y entrevistas y en 1918 de una conferencia terrible, diciendo que bueno, que dado que Francia lo que quiere es Tánger, pues y que Inglaterra estaría dispuesto a llegar a un pacto en el Estrecho, lo lógico sería que España dejase Ceuta, que la cambiase por Gibraltar y a su vez que Francia obtuviese Tánger. Como ustedes comprenderán, esto sí que preocupaba a los ceutíes. Y bien, aunque no aparezca en nuestros libros, en nuestras crónicas, pero esto a los ceutíes de aquel momento, y se da uno cuenta cuando tiene acceso a la prensa, que esa no se cambia, eso no, es decir, la prensa está ahí, la prensa de cada día va quedando, se olvida, pero las noticias del día, de lo que preocupaba a la gente en ese momento, están ahí. ¿Y qué pasa en España? Pues claro, en España pasa todo eso que estábamos avanzando. La crisis política lleva a las elecciones y aunque gana el partido de Eduardo Dato, no logra en todo el año formar gobierno. De hecho, se suceden cuatro gobiernos de los liberales, que van de García Prieto a Romanones, pasando por un pacto con Maura, que bueno, que da la idea de cómo está España, de cómo aunque el bipartidismo se ha roto, los conservadores, los liberales en este caso, continúan. Pero todo eso todo esto que es el tema de José Alarcón siempre, lo traigo aquí por una cosa, porque yo quiero hablar de la ciudad y esto va a tener su influencia en el Ayuntamiento de Ceuta. ¿Por qué? Bueno, el 1 de enero de 1918 es elegido alcalde Joaquín García de la Torre, un periodista, funcionario del Ayuntamiento, un liberal de toda la vida,
pero un liberal que en el último momento, cuando está todo preparado para que gane Trujillo de nuevo la alcaldía, en el último momento se pasa del grupo de romanones de Trujillo a los liberales de García Prieto, y de pronto los 25 votos dan el vuelco, la mayoría. García de la Torre anuncia que va a votar con el otro grupo, y entonces Trujillo y los suyos no se presentan. Todo esto es un escándalo de marca mayor. La prensa dice que es una operación que ha orquestado don Julián Francisco de las Heras, el abogado monárquico y que había dirigido siempre el partido monárquico, y que lo había hecho sobre todo para dejar fuera a Trujillo, para dejar fuera a Blon y, naturalmente, para dejar fuera al diputado, que también tenía. Claro, esto va a causar una guerra contra García de la Torre, que en el 1919 tendrá que dejar la alcaldía. La política local estaba muy dominada por el diputado José Luis de Torres Beleña. Nosotros en aquella época elegíamos un diputado con el distrito de Algeciras. Ese diputado era un periodista y abogado que tenía intereses en Ceuta y en Algeciras, que era editor de periódicos como El Norte de África, y este señor fue diputado ininterrumpidamente desde 1910 hasta 1923, durante 6 mandatos. Era prácticamente intocable. Él quitaba, él ponía, él dominaba. Claro, ¿qué ocurre? Que al entrar García de la Torre, para él, es decir, ha caído su grupo, sale Blon, que es su hombre de confianza, y en ese momento parece ser que Trujillo estaba alineado con él. De modo que José Luis de Torres va a estar viniendo constantemente, haciendo propaganda por lo suyo, y va a estar haciendo una política de zapa contra el alcalde, constantemente, diciendo que sí, que es un político, es un hombre de orden, es un hombre honrado, es un hombre bueno, pero es un hombre viejo, que ya no está para esto. Y va a intentar por todos los medios acabar con su alcaldía. Es cierto que la ciudad también elegía 3 compromisarios para elegir un senador, pero realmente los senadores de Cádiz brillaban por su ausencia. Si leen los trabajos de José Alarcón, jamás aparecen nuestros senadores, y solo en la inauguración del tren, aunque no viene casi en ningún sitio, el senador Lope Ordóñez estuvo en Ceuta. Estuvo en Ceuta y estuvo en la inauguración del ferrocarril Ceuta de Toán. Pero es la única vez que nosotros lo encontramos. De la administración militar ya nos ha hablado maravillosamente Santiago. Efectivamente, Francisco Gómez Jordana era un personaje que cuando llega a Ceuta tiene sus admiradores y sus detractores. En Ceuta tiene muchísimos amigos, porque efectivamente lo que ha contado Santiago es así. Él estuvo en Ceuta, él estuvo a cargo del grupo con el que trazó el mapa de Tetuán, que además ese grupo vivía en el Serrallo, vivía en el cuartel del Serrallo, pero él con su mujer y sus hijos vivían en la Plaza de los Reyes. Sus hijos fueron a los colegios de Ceuta y por tanto tuvieron un entronque en la ciudad, entronque que se renueva cuando él está a cargo del Estado Mayor de la ciudad. Pero también es cierto que él lucha con una imagen, es decir, si para Melilla Gómez Jordana es la gran figura militar, para nosotros había sido Alfau. Y nosotros teníamos un idilio con Alfau que hasta hoy ahí sigue. Es decir, que Alfau sigue estando presente en nuestro callejero, en nuestra historia, y era difícil romper. Sobre lo que decía Santiago, ciertamente aquí se encuentra con un comandante general que no puede mover, porque es un militar de un enorme prestigio, como es Milán del Bosch. Pero en cuanto puede, se trae a quien él quería, que era su hombre de confianza en Melilla, al que él había tenido como presidente de la Junta de Arbitrios, y que era Domingo Arraiz de Conderena. Domingo Arraiz de Conderena se lo trae primero de general segundo jefe de Milán del Bosch y luego después como comandante general. En el año 18 él es el comandante general.
Y bueno, él dejará Ceuta en 1919 para dar paso a Fernández Silvestre, con enorme dolor de la población, una cosa desmesurada en la prensa y demás. Y aunque él fue siempre muy querido por la ciudad, también es cierto que pasó malos momentos, entre otras razones, porque, bueno, en un año tuvo 3 generales segundo jefe, porque nadie quería aceptar la plaza de segundo jefe de Ceuta. Pero ya digo, es un personaje muy interesante de la historia dentro de la historia de esos años de la ciudad. ¿Qué papel tenemos nosotros en ese momento en el protectorado? Bueno, nosotros tenemos, en primer lugar, si ya hemos dicho que el problema para Francia y en general para el protectorado estaba en los puertos, que Tánger no había quedado ni en manos de Francia, pero tampoco en manos de España, que era zona internacional, Ceuta va a ser el puerto del protectorado, la entrada y salida, el vestíbulo para todo. Pero es que nosotros teníamos un puerto infernal. Es que el año 15, cuando llega Jordana a Ceuta, se queda aterrado de que todavía tenga que desembarcar por medio de una chalupa en el muelle de comercio. Pero es que seguíamos en las mismas. En el año 15, cuando él llega, es el que hace que den el gran impulso al muelle de la Puntilla. Y por ahí empieza. Es decir, hace falta un puerto y esa es la primera reivindicación de la ciudad. Claro, otro problema, el resto de las comunicaciones. Eso era la Almadraba en 1914. No teníamos carreteras de comunicación. Era otra cosa que había que emprender. Y luego estaba el tema del ferrocarril. Efectivamente, el ferrocarril era una aspiración antigua. En principio va a costar mucho, como ha contado Santiago, el que la colonizadora se encargue de la obra, de que, bueno, de luchar contra los elementos. En febrero del año 18 está a punto de irse todo al garete porque los temporales se llevan, bueno, puentes y vías. El ferrocarril se va a inaugurar en 2 fases. Una primera, el ferrocarril Ceuta-Medic, el 21 de febrero de 1918, que lo vemos en esa fotografía, Jordana inaugurándolo. Y el 17 de mayo de 1918 ya se hace la inauguración oficial ya del Ceuta-Tetuán, para la que efectivamente viene el infante Don Carlos, lo inaugura con el Jalifa, y bueno, pues es un hervidero, es una noticia que va a dar la vuelta a España y al mundo, y que va a poner las fotografías de nuestra ciudad en todas partes. Luego volveremos a hablar de ello por el tema de las visitas, de lo que significa de promoción para la ciudad. Ahí tienen la inauguración en la estación de Tetuán arriba, y abajo la de Ceuta ese día. Otro papel que teníamos nosotros era el de hospital, ya lo he dicho. Y esto era una cosa que preocupaba muchísimo a la ciudad. Que preocupaba muchísimo porque el hospital central, tarde o temprano, iba a tener que ser demolido, porque estaba en el centro de la ciudad, porque ya no cumplía las normas higienistas al uso. Y segundo, porque había una reivindicación de la población, que también una reivindicación de sus políticos. Y era convertir el hospitalito de los presos, el hospitalito de Jesús María José, en un hospital civil. Y eso, desde que en el año 11 el presidio cierra sus puertas, pues es una reivindicación. El problema era que se quería conseguir y no se podía, porque era del patronato del arzobispo de Toledo, tenía unas normas y era necesario, no se podía donar a una institución, con lo cual el ayuntamiento tuvo que mediar para que se lo quedara Cruz Roja, que era la intención de todos desde un primer momento. Pero también hubo una preocupación muy grande en el año 1918, y fue un Real Decreto que llegó a finales de noviembre, en el cual se estableció una prisión central en el cuartel de Poniente del Hacho. Esto dejó a la ciudad totalmente chocada. Los políticos discutieron en el ayuntamiento muchísimo este tema, y al final, bueno, aquello terminó siendo nada, porque realmente la prisión que salió de ahí fue una prisión militar, y realmente no. Pero la oposición de los políticos locales fue dura.
Como digo, hay una serie de iniciativas locales, ya en este momento la ciudad se está moviendo, la ciudad crece y la ciudad se mueve, porque la ciudad ya no es la ciudad sometida al poder militar y la ciudad empieza a tener opinión y eso se nota. Entonces, en este sentido, la Cruz Roja fue una institución muy importante en este año. Cruz Roja se había organizado en Ceuta en 1893 por un farmacéutico que se llama Miguel Ortiz. Sin embargo, Cruz Roja prácticamente funcionaba como una asociación de amigos, de ayuda, pero que no tenía realmente función. Lo que pasa es que en el año 1913, cuando se cierra el penal, Cruz Roja se interesa por el hospital y se interesa para convertirlo en un hospital civil. Y entonces es cuando todo el mundo potencia a Cruz Roja para que Cruz Roja tome ese papel. El problema, como digo, es que no se puede hacer una donación directamente a Cruz Roja, con lo cual se hará al ayuntamiento y el ayuntamiento la traspasará a Cruz Roja. En todo ello también es muy importante el papel de García de la Torre, porque García de la Torre desde hacía años era el presidente de Cruz Roja. Por eso también quizá pues, se le potencia un poco para que entre en el cambio de ayuntamiento. Este es un proyecto que vertebró mucho a la sociedad local, porque, bueno, Cruz Roja ya sabemos cómo se mantiene en todas partes, con actividades benéficas, actuaciones teatrales, toros, y todo eso creaba un tejido social. Y al final los ceutíes no solo no se arrepintieron, sino que agradecieron muchísimo que Cruz Roja se pusiera en marcha. Porque, bueno, el hospital que iba a inaugurar en principio el secretario de Cruz Roja y el secretario de la Reina y tal, a principios de año, aquello se fue retrasando y llegamos a noviembre y en noviembre el hospital se abrió rápidamente porque era súper necesario, porque la epidemia de gripe ya se había manifestado en la ciudad y el hospital fue sumamente necesario y tuvo un papel verdaderamente importante. Ahí tenemos el grupo de Cruz Roja con el alcalde García de la Torre en el centro, bueno, con una serie de personas de la ciudad, y aquí está el capellán Agustín Coicotonat, el biógrafo de Agustín Aragón, que fue el delegado regio que nombró Cruz Roja para hacer todos los trámites de reconstrucción de Cruz Roja y que fuera capaz de asumir la estructura del hospital cuando se abriera. Otra institución esencial que también ha estudiado José Antonio Alarcón es la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio en ese momento es una cámara potente, una cámara que tiene iniciativas y que lucha. En 1918, las cámaras de comercio de Ceuta, Melilla, Larache y Tetuán consiguieron que lo recibiera el presidente Dato. Y bueno, era una reunión importante en la cual Ceuta llevaba 3 reivindicaciones. La primera, ese tema que ha apuntado Santiago de las aduanas. Efectivamente, había un problema de aduana serio entre Ceuta y Marruecos. Y los ceutíes querían, la Cámara quería que hubiera una sola aduana, sobre todo en Castillejos. Era lo que se pretendía y lo que al final se consiguió. Las otras 2 reivindicaciones que llevaba la Cámara de Ceuta eran la potenciación del puerto y un tema respecto al ferrocarril. Que se terminara el ferrocarril, sí, pero también, muy importante, en esa reunión de abril de 18 se pone sobre la mesa una cosa que no se había contemplado, y era que el ferrocarril tuviera un vial que llegara al muelle, que llegara a los muelles para poder cargar y descargar. Ahí tenemos la fotografía de la comida que tuvieron en el Hotel Inglés de Madrid las cámaras después de haberse reunido con el presidente. Se ve muy bien, en la esquina tú lo verás a Trujillo y Ruiz Medina, que se le ve perfectamente. La foto la verdad es que se ve muy bien. Claro, dirán ustedes, bueno, ¿y ese ramal se hizo o no se hizo? Efectivamente, el ramal se hizo, claro. Hubo que esperar a que se hiciera el Muelle de España. Pero esto es una cosa que muchas veces la gente discute, si el tren llegó o no llegó al Muelle de España, sí. Y los raíles que iban por los laterales no eran los de las grúas. Pero miren ustedes que está el tren ahí delante. Esta es la única fotografía que yo he conseguido del tren en el Muelle de España. Es una fotografía de un viajero que pasó por Ceuta en el año 1934. Lo que pasa es que la suerte es que es una placa en cristal,
y las placas en cristal permiten unas ampliaciones, porque esto es un detalle de la placa. Y en el detalle de la placa, fíjense ustedes la calidad que tiene, es una foto, bueno, que es la primera vez que la pongo en una conferencia, porque me pareció una foto interesante para hoy. Estamos hablando de política local, y en política local, bueno, pues es el ayuntamiento el que hace y deshace, y el ayuntamiento, que en ese momento estaba en la calle Real, en la casa de Secades, la casa de las columnas, que la tienen ahí, se ve con la bandera en el balcón. El ayuntamiento entonces estaba en obras, las obras iban como podían. El año 1918 fue un año difícil porque no había suficiente dinero, porque Escriña, el ingeniero Escriña, que era el que estaba a cargo de la empresa constructora del ayuntamiento, había dado unos presupuestos terribles por el tema de la piedra, de la fachada, y bueno, y tuvieron que optar por una cosa pues mucho más modesta. El alcalde pues es don Joaquín García de la Torre, que lo tienen ahí, y el secretario, en esa época los secretarios son todopoderosos, son los jefes de personal, era don Julio González Marco, que lo vemos ahí despachando con el alcalde. Ellos fueron, bueno, dos piezas angulares de lo que se quería hacer, sobre todo don Joaquín García de la Torre era un hombre muy preocupado por la ciudad y por la vida de ciudad. Como buen algecireño, lo que a él le gustaba era la fiesta, eran los toros, era el teatro, era el cine, eran los cabarets, los hoteles y ese tejido. Y para eso, pues tuvieron mucha suerte, porque se encontraron con un arquitecto que le gustaba la juerga tanto como a él o más, que había venido de Ronda, que era don Santiago Sanguinetti, y que va a ser el que dinamice, el que haga un proyecto, el que lleve a cabo todos esos proyectos de urbanismo militar de comienzos del siglo XX, los lleve a la realidad. Él va a ser el autor, por ejemplo, de los cines teatros, del Apolo y del Cervantes. Él va a poner en marcha ese plan de ajardinamiento de plazas y tal, que tenía mucho interés don Joaquín García de la Torre. Don Joaquín García de la Torre, además, había sido masón. Él le daba mucha importancia a los símbolos, como buen masón. Entonces, para él la acacia era necesaria, de modo que él plantó de acacias todo lo que pudo. Puso acacias delante de la catedral, delante de los agustinos, en la plaza de Alcázar, vamos, de Maestranza, en todas partes ponía acacias, como vemos ahí. Entre otras cosas, se hicieron grandes reformas. En ese año se demolió la pescadería, que, bueno, la pescadería había quedado ahí durante muchos años, que no se sabía muy bien qué hacer con ella. En un principio el ayuntamiento en 1904 se pensó hacerlo donde está la Casa Trujillo. Lo que ocurre es que, bueno, era mucho dinero, el proyecto no se llevó a cabo y al final se decidió construirlo en el lugar donde habían estado las casas consistoriales. De modo que esto se quedó ahí hasta que por fin la familia Trujillo pues consiguió la financiación para adquirir las construcciones que había y construir el edificio. Entre las reformas curiosas que la ciudad, bueno, cantó en sus carnavales y demás, fue la transformación del reloj de 4 esferas que estaba almacenado en en el ayuntamiento durante años, convertirlo en lo que fue el sonajero, que era ese, perdón, sí, estaba ahí. Eso que ven ustedes ahí, ese es el sonajero, un reloj de 4 esferas, que el ayuntamiento había comprado a comienzos del siglo a Canseco, la mejor empresa de relojes de este país, monumentales, para ponerlo en una torre en el foso de la Almina. Pero al final los militares no dieron permiso y el reloj se quedó ahí arrumbado y entonces se colocó ahí. Y bueno, ya en ese momento, en el año 18, es el primer momento en el que yo detecto que se utiliza por muchos concejales en el ayuntamiento la palabra turismo. Ya se piensa en el turismo. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en ciudad de paso. Y en esa ruta nosotros queremos que la gente se quede en Ceuta, de paso hacia Tetuán, de paso hacia Larache, Tánger. Y entonces es importante el tema de los hoteles. Ahí tienen ustedes el hotel de moda en ese momento, que es el Hispano Marroquí, que además en los bajos tiene el mejor cabaret de la ciudad, que es el Cursal, lo cual ayuda mucho para que bueno, la gente se mueva más por el hotel. Y bueno, nuestro arquitecto lo que sí se dedica mucho es a la vivienda privada. A la vivienda privada, con una serie de modelos que van desde el eclecticismo al modernismo. Es una arquitectura no excesivamente lucida, no unos grandes materiales, pero bueno, por lo menos son casas mucho más habitables. En esos modelos que habían surgido a finales del siglo XIX, pues bueno, que eran mucho más agradables. Pero como se ha dicho en los últimos años mucho, en estos años todavía
Primero, el crecimiento de la ciudad todavía es mesurado, pero ya tenemos unos graves problemas de vivienda y esos ayuntamientos no los van a atajar y no los van a saber atajar. Y desde luego no será Sanguinetti el que lo haga. Se empezará tímidamente con Gaspar Blain y bueno, habrá que esperar mucho para que haya una política de vivienda razonable en la ciudad. La calle también se ha convertido en un espacio para el homenaje público. Y es curioso porque en ese momento, los personajes de la ciudad que caen en la guerra, los hijos de Ceuta como Diego Pacheco o Abraham Coriat, pues se les da su nombre a una calle, no sin ciertas polémicas en los ayuntamientos, no crean, no todo el mundo está de acuerdo. Y algunos políticos que habían sido muy apreciados por la ciudad y sobre todo por los liberales, el caso de Gumersindo Azcárate, un político muy avanzado y que por mucho que ha querido durante 40 años el régimen que desapareciera el nombre, lo único que consiguieron fue cambiarle el acento, pero aquí nadie decía Plaza Alcázar de Toledo jamás. Azcárate ha permanecido invariable durante todo el siglo. Y es curioso que se encargan placas para rotular las calles pues a Farinetti en Valencia, que la casa todavía existe, ¿no? Hay un tema que yo no puedo dejar de tocar porque ya saben que una de mi línea de trabajo es la Iglesia, y en este año ocurre una cosa importante. Ha muerto el obispo de Cádiz y administrador apostólico de Ceuta, que es Rancés. Y de una forma muy curiosa aparece una campaña por la Liga Africanista para defender que vuelva a haber un obispo para Ceuta. No fue, como hemos creído durante años, un problema local, no. Matías Carmona defendió la tesis de un nuevo obispo para Ceuta de la mano de la Liga Africanista a la que representaba en Ceuta. Es cierto que la Liga Africanista de ese año, en el que se discuten esas reuniones, en las fotos, una de las personas que aparece, este señor con barba, es Milán del Bosch, que acababa de dejar de ser comandante general de Ceuta, y Alfao, que está ahí. Es decir, que es que en la Liga Africanista hay gente que conoce muy bien Ceuta, y ellos luchan por un obispo para Ceuta. Y entre otras cosas hay un abogado carlista, un diputado, que es Dalmacio Iglesias, que va a ser el defensor a ultranza del obispado. Aquí va a haber una lucha. Agustín Coicotonat va a hacer unos artículos terribles en contra, diciendo que Ceuta no tiene capacidad para tener obispo, y Manuel Miranda Moreno, canónigo de la Catedral de Ceuta y presidente de Cruz Roja, va a ser el que ataque lo contrario. ¿Qué pasa? Bueno, pues que en ese momento es una de las razones por las que se para el nombramiento del obispo de Cádiz, porque no se sabe cómo hacerlo. ¿Y qué ocurre en ese momento? Ocurre esto. Ocurre que aparece por Ceuta el nuncio de su santidad en España, Monseñor Ragonesi. Monseñor Ragonesi, una de las cosas que viene es para ver bien realmente qué pasa en Ceuta. Lo manda el Papa y viene con dos personas muy notables. Uno de ellos es el obispo de Barcelona, Monseñor Rey, y el otro es el fundador del Colegio de los Agustinos, es Bernardo Martínez Noval. Bernardo Martínez Noval, que es un personaje que también está por estudiar, que luego después sería obispo de Almería. Este hombre, que es esencial en el nombramiento en conseguir el Colegio de los Agustinos, es la persona de confianza en Ceuta de Gómez Jordana. Gómez Jordana, cuando viene a Ceuta, no se hospeda en la Comandancia General, se hospeda en el Colegio de los Agustinos. Cuando viene el nuncio, se hospeda en el Colegio de los Agustinos. En la visita vemos, sí, muchas fotos del nuncio, pero no vemos por ninguna parte ni a Martínez Noval ni a Rey, que están negociando en el Colegio de los Agustinos. Por eso también los documentos que quedan en el colegio cuando muere Jordana, algunos de los cuales se han publicado en los últimos años. Todo esto da por resultado que al final se decida que se va a nombrar un obispo para Cádiz, que será administrador apostólico de Ceuta, pero con una cierta independencia, que va a ser López Criado. Esta es una visita muy notable, que él va primero a Melilla, luego a Ceuta, y es una visita, la del nuncio,
que también, bueno, ocupa columnas en periódicos nacionales e internacionales y muchísimas imágenes. Otra de las preocupaciones del futuro de Ceuta es la industria. La única industria que la ciudad tenía era la derivada de las almadrabas y la de la pura subsistencia, una industria muy menor. En la prensa, sobre todo los corresponsales de prensa, como no los corresponsales que había en la ciudad, sino los periodistas que vienen a hacer reportajes sobre Ceuta y sobre Tetuán en este año, una de las cosas que hablan es del proyecto de cerámicas de Los Castillejos como un proyecto de la burguesía ceutí, para, sí, efectivamente, para trabajar sobre todo con la construcción que se estaba haciendo en Tetuán y demás, pero también en Ceuta. Y era un proyecto que se daba como ceutí, era un proyecto interesante. En todo esto siempre está por medio Arango y Escriña, los dos ingenieros que se están jugando su capital y que de algún modo pues son dos personas que en ese momento tienen un peso muy grande en la ciudad. Arango va a hacer un astillero, él tiene las oficinas de la constructora del puerto en esas casitas que todavía existen en la carretera de San Amaro, que están un poquito por debajo de la carretera, pues ahí tiene las oficinas. Y por delante va a hacer un astillero, y de ese astillero va a salir el bergantín Goleta Rosendo, un bergantín Goleta de 3 palos, una embarcación importante, y el remolcador Arango, que saldrán de este astillero. Bueno, también todo esto tiene una parafernalia de homenajes, con decoraciones, porque estamos en una época en la que hay medallas para todo. Esto es una cosa continua. A don Joaquín le gustaban muchísimo las medallas. De hecho, yo cuando trabajé en la Historia Cruz Roja, tocábamos a una docena de medallas mensuales, porque le gustaba una medalla un montón. Para ir, centrando un poco, habría que decir que la educación, tanto pública como privada de la ciudad, pues seguía siendo muy deficiente. Es cierto que, la burguesía tenía resueltos sus problemas desde que había aparecido primero el Colegio de la Inmaculada a finales del siglo XIX, pero después el Colegio de San Agustín. De todas maneras, estaba el patronato militar, que era fuerte, pero la realidad era que había montañas de colegios municipales con unas instalaciones verdaderamente lamentables. Normalmente el colegio servía de casa al maestro. Cada 2 por 3 la ciudad no pagaba y por lo tanto estaban cambiando constantemente de edificio y era lamentable. Sí es cierto que había iniciativas curiosas, como que manteníamos una escuela hispano-árabe y que en ese año también teníamos una escuela de árabe que tenía un buen nivel, pero eran proyectos verdaderamente pobres. En cuanto a la cultura, pues más que cultural lo que teníamos eran aspiraciones culturales, porque lo que era cultura brillaba por su ausencia. En primer lugar, el grave problema de la cultura y de la educación era reivindicar más escuelas y más maestros. Sí, se vendía muy bien el proyecto de las escuelas de la calle Solís, pero era un proyecto raquítico y no llegaba. Había 2 peticiones que ese año salieron varias veces en las actas del ayuntamiento. Una fueron las del instituto, que eso era constante, y la otra era de una escuela de artes y oficios. Una reivindicación que, por ejemplo, el primer cronista, Antonio Ramos Espinosa de los Monteros, había tenido durante años. Teníamos un archivo-biblioteca municipal, pero que no abría normalmente nunca. El archivero bibliotecario era además el corresponsal de La Vanguardia, que es lo que realmente le interesaba, y realmente pues él iba cuando no tenía más remedio al ayuntamiento, iba un ratito, realmente hacía de asesor del alcalde en muchísimos temas, y vivía, pero abrir poco. Y luego el resto de bibliotecas que teníamos, pues eran bibliotecas privadas. Estaban las bibliotecas de los casinos, que solo eran para los socios de los casinos, y por tanto hombres y mayores de 18 años, y las bibliotecas militares, separadas por clases. O sea, había bibliotecas para soldados, para suboficiales y para oficiales, a la que tampoco tenían los jóvenes, y que lo necesitaran, tampoco tenían acceso a ellas. Es decir, esa era la realidad de las ciudades de provincias de todo el país. Y, naturalmente, había una carencia total de museos, de instalaciones culturales y demás. Ahí tenemos, por ejemplo, la biblioteca del Casino Africano o una de las bibliotecas del Cuartel de la Reina. Esa creo que es la de suboficiales. Y sí, había algún acontecimiento cultural de vez en cuando. Por ejemplo,
¿Cuáles son los 3 acontecimientos más importantes así y extraños del año 18? Pues de una parte, la conferencia que dio Ratchevich, que era un aventurero que escribía libros de viajes, él había viajado por medio mundo, y entonces, bueno, pues una de esas giras que hacía, llegó a Ceuta y dio su conferencia en el Apolo, que fue una conferencia, bueno, muy aplaudida y muy interesante, por lo visto, según decía Novelles, que lo que puso fue cenar con él, como es natural, que era lo principal para él. También ese año apareció la gramática de árabe de Fernández Berbiela, una gramática que fue oficial en las academias, que se vendía muy bien y que, bueno, María Fernández Berbiela era de la familia de los Gabarrón, de Ceuta, del Apolo, y es el fundador, por ejemplo, en Ceuta, de la primera asociación de amigos de la música de Ceuta, en los años 20, sí. Y sí hay, por ejemplo, investigación. Bueno, pues había un foco de investigación muy curioso en el Hospital Militar. En el año 13 se había creado el laboratorio del Hospital Militar y al frente estaba don Tomás Rayo Colandrea. Y don Tomás descubrió un caso de fiebre africana en la señora de un militar de Ceuta, y el caso, pues, pues fue noticia. Él lo publicó en la revista de Sanidad Militar en Madrid, y bueno, pues es un artículo muy curioso en el que él defendía que había que crear laboratorios y que había que crear centros de investigación en los hospitales para poder desarrollar ciencia. Pero realmente aquel año la cultura estuvo en torno a un acontecimiento, que son los Juegos Florales. Los Juegos Florales en Ceuta fueron un poco luego como en nuestra época las ferias del libro. Cada 3 años había unos primeros Juegos Florales. Siempre eran los primeros. En este caso fueron los primeros porque eran los hispano-marroquíes. Esto también permitía reciclar la reina de las fiestas, que la reina de los Juegos Florales del año 12 fue la misma que la de 1918. Yo me volvía loco y yo decía, esta señora o cambia y engorda, o de una foto a la otra, o esta foto, hasta que por fin aclaré el tema, y es que fue reina de las fiestas de las dos. Los Juegos Florales del 18 tuvieron de organizador a José Guerra Lázaro, y naturalmente por medio, como es lógico, porque él la presidía, la Asociación de la Prensa, y de mantenedor vino el criminalista más famoso de aquel momento, que estaba muy de moda, era como esos abogados estrella que tenemos hoy, jueces estrella, pues ese era Gerardo Doval, que salía en todas las portadas de los periódicos. Los Juegos Florales de Ceuta salieron en todos los periódicos nacionales. Ahí tenemos en la cubierta del Fígaro a la señorita África Álvarez Ardanuy. Y bueno, pues terminaron con una serie de recepciones y de actos en Tetuán, al cual fue toda la corte de honor. Ahí vemos en la fotografía en el centro a Cerdeira, a Clemente Cerdeira, y bueno, pues están todas las señoritas bien de la ciudad. En esta concretamente es del Palacio del Bajá, pero tenemos fotos de los distintos actos en los que aparecen pues todas las asistentes. La vida de la sociedad local era ir todas las tardes o al teatro o al cine. Había mucho teatro de aficionados, había grupos de aficionados que actuaban, tenían giras por Andalucía, sobre todo los grupos que dirigía Florencio Arcos, tanto la farándula como el grupo Los 13, que era un actor importante, que luego terminó teniendo un garaje y una carpintería allí en la calle Linares, me acuerdo de él perfectamente, y luego venían muchas compañías nacionales. Bueno, pues las que vinieron aquel año más importantes fueron las de Catalá y Torner, la de Arturo Buxens y la de Luis Blanca, que bueno, que tuvo bastante mala crítica. Y eso sí, pues cada 2 por 3 había un grupo de ceutíes que representaban alguna cosa, sobre todo cuestiones benéficas, como este cuplé de la maja aristocrática en beneficio del Hospital de la Cruz Roja, pero que tenemos fotografías en todos los periódicos ilustrados españoles, desde el Mundo Gráfico hasta Blanco y Negro, es decir, tengo fotos para aburrir de las niñas que cantaron el cuplé. En ese momento, naturalmente, la afición
principal de este país eran los toros. Aquí había una comunidad campo-gibraltareña muy grande y algecireña más, y aquí no se había conseguido nunca una plaza de toros decente. Casi todas las plazas de toros que tuvimos en el 19 fueron instalaciones muy provisionales y malas. En el 18 García Latorre aprovechó, dio una magnífica subvención, se enteraron de que los barrios cambiaban la plaza y compraron la plaza de toros provisional de los barrios, se lo trajeron para Ceuta y se inauguró una feria taurina en agosto del 18 bastante decente, de la que dicen que lo mejor fue el cartel, que lo tienen ustedes ahí, ese es el cartel inaugural de la plaza. Bueno, la plaza existió hasta el año 23, tuvo momentos bastante buenos, pero fue cayendo poco a poco en el toreo de aficionados, porque el ganado era malo, los toreros que venían tampoco eran muy buenos, pero sí se vieron figuras como por ejemplo Antonio Calvache, y bueno, un año después, en 1919, en la Plaza de Toros de Ceuta reapareció el gallo, reapareció Rafael el Gallo, que fue un acontecimiento nacional y salió en todas las fotos de él. Lo que sí es verdad es que algunos gremios el tema de la Plaza de Toros les vino muy bien. Por ejemplo, los coches de punto tuvieron que hacer una tarifa especial para ir al Llano de las Damas, porque el éxito era tal que, bueno, y había que sacar dinero. Y sobre todo los fotógrafos. Los fotógrafos y el principal, Bartolomé Ros, que entonces era un chaval, descubrió que lo mejor que se podía hacer es lo mismo que hacen los fotógrafos en los cruceros ahora mismo. Él se iba con su cámara, en cuanto paraba la lidia, se bajaba al ruedo, hacía fotos de los tendidos, echaba a correr, las revelaba y las vendía a la puerta. Y aquello era un negocio fantástico. Hay fotos de Ros y de Ros y Ponce, de los tendidos, con toda Ceuta. Ahí tenemos al hijo del alcalde, pero vamos, de estas tenemos Bertucci en los tendidos. Yo tengo para hacer un documental sobre personalidades de Ceuta en los tendidos de la Plaza de Toros. Y ese año es un año en el que, gracias a la prensa ilustrada nacional, se da uno cuenta de que el deporte en Ceuta era importantísimo, muy notable. Primero teníamos un establecimiento especializado en deporte, que era el Guadarnés, que estaba en la calle Duarte. El Guadarnés tenía absolutamente de todo, tenía hasta palos de golf. No sé dónde los empleaban, pero los tenía, porque el Guadarnés quebró y conservamos los inventarios de todo lo que tenía. Tenía ropa deportiva de todos los deportes. Y es cierto que la ciudad mantenía en aquel momento 2 trofeos de pruebas ciclistas, que había carreras de cintas, que la hípica estaba en plena eclosión, y eso era bastante normal. Los deportes a caballo, en una ciudad en la que había un regimiento de caballería, pero estaba la sociedad de jóvenes excursionistas que, por ejemplo, competían con el Ceuta Sport y con el Serrallo, en el fútbol. El fútbol en ese momento ya tiene un campo en la hípica, pero en cuanto echen abajo la Plaza de Toros, ahí va a haber un segundo campo. Y luego después el tema de las regatas marítimas también es importante, pero a nivel nacional una de las cosas más importantes que va a pasar este año es que se inaugura la sala de esgrima del Casino Militar. Y la inaugura el maestro de esgrima más importante de España, el campeón de España durante años, que es Afrodisio Aguado. Él, a sus 2 pupilos, los coloca como maestros de armas en Ceuta y en Melilla. Y hacen un viaje de promoción de la esgrima. Van a Melilla, toma posesión allí uno de ellos, viene a Ceuta, toma el otro, y en Ceuta vemos las fotografías, por ejemplo, en el Casino Militar, y vemos un asalto, este asalto que hay abajo, entre Afrodisio Aguado y Santiago González Tablas, que era un esgrimista muy notable. Otra de las sociedades muy presentes en el año 18 son los exploradores. Los exploradores son una sociedad que tiene un enorme éxito, una sociedad juvenil. Ellos tienen su banda, hacen sus excursiones, viajan al campo de Gibraltar, a Marruecos. Ahí tienen, por ejemplo, su participación en una cabalgata con una enorme carroza, y en ello están metidos sobre todo elementos muy conservadores de la ciudad. Los que patrocinan, los que organizan siempre el tema que están encima de los exploradores son don Julián Francisco de las Heras y don Cayetano González Novelles, ese archibibliotecario del que hablábamos antes, que escribía mucho pero ordenaba pocos papeles en el archivo, y que era el corresponsal de La Vanguardia, y del que son muchas de las fotos que yo pongo aquí del año 18.
En cuanto a la fiesta, la vida social, bueno, pues sobre todo estaba marcado naturalmente por el calendario festivo. Las procesiones, Santo Entierro principalmente, pues era la que vertebraba todo en ese momento. Las comuniones, vemos las comuniones del año 1918 con el hoy beato Severiano Montes en el centro. Una procesión marítima en la que se aprecia perfectamente este señor de aquí, es a raíz de Conderena. Es una fotografía muy curiosa, posiblemente de una procesión marítima que debieron hacer con la Purísima, pero no está muy claro. Y ahí tenemos, por ejemplo, una de las fotos del pabellón municipal durante las fiestas de agosto, que se ponía en la Plaza de África. Esa, como lo pone ahí, es de 1918. El gran acontecimiento de nuestra ciudad eran sin duda las visitas. Es verdad que nuestra ciudad siempre ha vivido un poco esperando quién iba y quién venía. Es decir, que en la época en que había un barco o dos, la gente iba al puerto a ver cómo llegaba la paloma y a despedir a la paloma. Y al melillero hacíamos lo mismo con él. Con lo cual tampoco es extraño que esas visitas siempre fueran importantes. Las visitas del alto comisario Jordana, bueno, pues eran muy notables. Había desfiles, había... si venía el obispo de Fesea, que venía continuamente, porque el obispo de Cádiz no venía para nada, de modo que el obispo Cervera, que era el obispo de Tánger, pues solía venir. Por ejemplo, ahí tenemos la llegada en el año 18, él vino bastantes días antes desde Tánger en barco para inaugurar la iglesia del Medic y luego después para asistir a la inauguración del ferrocarril. Frente a lo que se ha dicho, el obispo Marcial López Criado no vino a Ceuta porque todavía no era administrador apostólico de Ceuta, ni siquiera era obispo, con lo cual el que vino fue el obispo de Fesea. Cuando se refieren al obispo, era el obispo de Tánger. Y bueno, otra de las cosas que, bueno, la visita de Ragonesi, de la que ya hemos hablado, el nuncio, y luego en el año 1918 vino 2 veces, en septiembre y en noviembre, el reina regente. Y eso, pues, como pasa ahora mismo, cuando viene un barco de guerra importante y lo abren y permiten que la gente vaya y lo vea, pues era un acontecimiento. Y en una ciudad, estamos hablando de entonces todavía 20.000 habitantes, ¿no? 20 y tantos mil. Pues esto era un acontecimiento, como ustedes pueden suponer, verdaderamente notable, porque además era algo que nunca habían podido disfrutar porque no teníamos muelle. Porque es que los barcos no... Es decir, esto es fruto de que ya la puntilla está terminada. Y el muelle de la puntilla ya permite que vengan unos barcos de un calado importante. La visita prototipo de todas estas visitas que tienen una proyección enorme a nivel nacional es la visita del infante a Don Carlos, que él viene en nombre del rey a inaugurar el tren. Se inaugura el 17 de mayo porque, como ustedes saben, en esa época todo se inauguraba el 17 de mayo, igual que antes todo se inauguraba el 10 de octubre, porque era el 10 de octubre el cumpleaños de la reina Isabel II y el 17 de mayo el de Alfonso XIII. Esa era la razón por la que se inaugura el 17 de mayo. Cuando se juega con la fecha es que es muy fácil, 17 por eso. Ahí vemos al infante en el porche que tenía el ayuntamiento de Ceuta, recibiendo el saludo de las autoridades. Detrás está precisamente Jordana y está el diputado y está Las Heras, creo, sí. Y bueno, pues ahí vemos algunas de las fotografías de la entrada del infante y don Carlos en la estación de Ceuta cuando llegaron, que están en la prensa nacional, o la despedida del infante don Carlos por el alcalde Joaquín García Latorre a pie de escalerilla. Se hizo un librito muy curioso para repartir el Ceuta Tetuán. Era un folleto en papel cuché con muchas fotografías, pero lamentablemente es un folleto que se hace previo a la inauguración, por tanto no tiene fotografías prácticamente ni del tren ni de la inauguración, es imposible y tal. El ayuntamiento hizo unos 200 o 300 ejemplares que repartió por todos los hoteles de Andalucía. Es decir, la proyección estaba clara y el objetivo también. Para ir terminando, decir que todo esto lo sabemos gracias pues a periodistas como Guerra Lázaro, Eduardo Buscató, José Encina Candevado, Manuel Fuentes Bermúdez, periodistas muy diferentes, periodistas profesionales como Guerra Buscató o Encina, que era un auditor de guerra, que fue cronista oficial y que lo que tenía era mucho dinero y que trataba de fomentar sus ideas liberales extremas, ¿no?, dentro de la ciudad, o Manuel Fuentes Bermúdez, que era un sacerdote
que potenciaba las asociaciones católicas obreras. Periódicos, pues estos son algunos de los periódicos que salían en 1918. No son todos, había más. Falta ahí, por ejemplo, Mauritania, falta La Riete, eran muchísimos. Para una ciudad tan pequeña, la cantidad de prensa que salía era muy notable. Y algunos, como ven, incluso con fotografías. Pues ahí tenemos una foto de la Unión Mercantil con imágenes encubiertas o de La Social. Claro, la prensa contaba lo que ocurría. Y lo que ocurría, pues es lo mismo que ocurre ahora. Muchas noticias de justicia y muchas noticias de corrupción. Entre las noticias que tenían repercutidas en aquel momento, pues un pleito muy curioso en el que un comerciante judío consideró que el kif que traía para la población musulmana de Ceuta no entraba en el monopolio del tabaco. La compañía de la canariense pues puso un pleito, lo metieron en la cárcel y al final pues tuvo que pagar una indemnización y la compañía se quedó también con el monopolio del kif. Había habido un problema muy serio en el Ayuntamiento de Ceuta. Habían abierto la caja fuerte y se habían encontrado con que en vez de dinero había unos talones estupendos que decían que ya pagaré. Inmediatamente pues 3 políticos locales fueron metidos en la cárcel, estuvieron más de un año y al final todo se arregló muy políticamente y al Estado le costó las 800.000 pesetas que faltaron, porque allí no puso un duro nadie, según las veladas críticas de González Novelles. Hubo otra estafa importante, la Cooperativa Militar de Consumo, que parecía que era para arreglar la cooperativa anterior, pero terminó igual que la de los Cerny a principios de siglo, en una estafa. Y eso sí, hubo un desfalco de la pagaduría del Regimiento de Ingenieros por un capitán de intendencia que no se resolvió en los tribunales, sino que se resolvió en un tribunal de honor. Se le expulsó, se puso el dinero, bueno, el tema de los fueros y de estas cosas ocurrían. Estas eran las noticias de corrupción y de justicia, pero también estaban las otras. Y no me resisto a contarles algunas de las otras que fueron noticias en el año, como por ejemplo esos temporales de los que yo les hablaba, que se llevaron la vía del ferrocarril, el que tocó el premio Gordo en Ceuta, que fue un acontecimiento enorme, tocó 300.000 pesetas, figúrense, 300.000 pesetas, ahora es como 1.800 euros. Pero bueno, en aquel momento aquello era una pasta gansa. Hubo un incendio muy notable en los muelles de Ceuta, en el muelle de Ribera, lo que ahora llamamos nosotros el Cañonero Gato, que bueno, que menos mal que estaba la tripulación del Cañonero Lauria y que lo sofocó. La noche antes de la inauguración del ferrocarril Ceuta-Tetuán se suicidó Baltasar Pacheco Barona, el hermano del teniente Pacheco, que también era teniente por un caso de amores, algo que dejó conmocionada a la sociedad local y que, bueno, de la cantidad de gente que no fue a la inauguración del ferrocarril fue porque, bueno, por el duelo en una de las familias de la ciudad más notables y más queridas, como eran los Pacheco. Una noticia que apareció también en la prensa fue que una canzonetista de moda en aquel momento, Nora, había decidido pasar sus vacaciones en Ceuta. Bueno, esto, como figurarán, esto era como cuando venía Lolita a Sevilla. La prensa encantadísima. También hubo otra noticia así curiosa, de estas que va uno rescatando, que me llamó la atención, fue, y ahora les diré por qué me llamó la atención, el incendio y caída en aguas cercanas a Ceuta de un avión inglés, que fue socorrido por la compañía de mar y se trajo a Ceuta. Claro, había muchas fotografías en los años 80, 90, de esta fotografía del hidroavión en el muelle. Y claro, siempre hubo una discusión. ¿Esta fotografía de dónde ha salido? Esto no es la base de hidro. ¿Y ese hidro qué hace ahí? ¿Y la base de hidro ya estaba o no estaba? Claro, era el hidro inglés que se había metido. La explicación en la prensa. En aquella época todavía se batían a duelo en nuestra ciudad. Y no crean que se hacía escondidas. Aparecía en prensa. Hubo 2 duelos importantes en el año 1918 en Ceuta. Uno de ellos fue el de Luis Martí y José Benacloy, que yo no sabía cuándo había sido. Sí sabía muy bien que se habían batido a duelo por una niña del Cursal y que había sido un escándalo de marca mayor porque Benacloy exigió
que el duelo fuera a sable. Los padrinos de Luis Martí querían que fuera a pistola, pero los de Benacloy querían que fuera sable porque Benacloy era un magnífico espadachín. Al final, Luis Martí no tuvo más remedio que aceptar. Benacloy ganó el duelo y le dejó marcada la nariz. Sin embargo, y por cierto fue en la Plaza de Toros del Llano de las Damas. El otro duelo, que también viene en la prensa, fue entre los capitanes Escoda y García Martínez. Ahí la prensa, desde luego, genial el concepto de cosas que a nosotros nos parece ahora mismo como del siglo XVII, pero esto ocurrió hace justamente 100 años. La prensa decía que había sido un duelo aburridísimo, que les habían tenido que decir que por favor que alguno hiriera al otro, porque esto no se acababa nunca. Al final, bueno, García Martínez hirió en un bracito así un poquito a Escobar, que yo sé, pero claro, estaban amargados los padrinos, que sí, un duelo horrible, que no había habido nada y que no, un espectáculo que no. Pero no crean que el ejército llevaba esto bien. Arráez de Condorena había metido durante 2 semanas en el calabozo a Luis Martí y a Benacloy para que no se batieran. Pero claro, al final tuvieron que salir y se batieron. O sea que... Y por último, una de las noticias más importantes del año fue la muerte de Gómez Jordana. Gómez Jordana, que había dejado un enorme pozo en la ciudad, cuando muere, pues efectivamente, claro, primero viene el jefe del Cuarto Real, que es el general Huertas, a presidir el entierro, viene desde Madrid, entra por Ceuta. Claro, el alcalde de Ceuta preside con las autoridades el entierro en Tetuán. Las fotos están. Es curioso porque, por ejemplo, Jordana Hijo, cuando publica las fotos en La Tramoya, en el libro que habéis mencionado antes, no sabe quién es el personaje que está en el centro, que es García de la Torre. Pero claro, él conoce a los militares, pero no sabe. Y entonces aparece. Y es una de las noticias. Y bueno, pues decir que 1918 terminó bastante mal. Fue un año muy duro porque en los últimos meses del año la gripe ya estaba asolando la ciudad. La Iglesia fue la que tomó el papel más beligerante en esto. Suspendió la novena de la Purísima a principios de diciembre y la Misa del Gallo, y en la prensa salieron las críticas más terribles que se habían publicado nunca contra el queridísimo Dean Macron, diciendo que era un prepotente y que qué se creía, que la gente se iba a morir porque fuera a la Misa del Gallo. O sea que, pero la Iglesia dijo que no, que aquello no se abría. Los teatros, los cines, los casinos también cerraron durante días, hasta que al final decidieron en los últimos días del año abrir. El fin de año se celebró principalmente en el Teatro del Rey, con una actuación de La Farándula, que dirigía Arcos, y el trío Liberaos, que actuó en el Apolo. Y como gran novedad, el año 18, o sea, muy a lo madrileño, la crónica de González Novelles dice que se repartieron uvas en bolsitas. O sea, como en Madrid, una cosa... Pero ya digo que el año terminó bastante mal. Y bueno, pues simplemente yo lo que quería era eso, contaros un poquito lo que había pasado ese año, con imágenes, y dar una imagen un poco divertida del año, que lo profundo vendrá a partir de mañana. Muchas gracias. Bueno, José Luis, mi enhorabuena por tu brillante exposición. Queda el turno de preguntas para el público. Y si no, nos vamos. No, yo lo de las imágenes, tampoco le hice una gran pregunta. Lo de las imágenes cada vez más espectacular. Es que tengo muchas. Le he hecho mucho dinero a la cosa. Y eso lo aprendí de ti, ¿no? El valor de la imagen en la historia, sí. ¿No? Y es espectacular porque cada día sacas nuevas y esto es... Conocí algunas de ellas, pero hay otras que son absolutamente nuevas. Bueno, y a mí me impresionan, claro. Reconozco a los personajes, pues, los conocemos, ¿no? Y la verdad que son magníficas, ¿no? Hay que trabajarlas, pero es cierto que, vamos a ver, actualmente hay muchísimas hemerotecas digitales para que todos podamos curiosear y disfrutar y buscar desde un personaje que nos interesa hasta un hecho, cualquier cosa. Pero también es verdad que las hemerotecas digitales dejan mucho que desear en la calidad de las imágenes. Es bastante difícil recuperar imágenes buenas. Por eso, quizá en hemerotecas como la nuestra es muy importante seguir adquiriendo revistas ilustradas. Porque las revistas ilustradas, sobre todo para nosotros,
Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos prensa de colecciones de prensa completa desde 1883 hasta 1906, pero luego no tenemos prensa hasta 1934. Toda la que va entre 1906 y 1934 nos falta. Con lo cual nosotros tenemos que cubrir ese vacío con la prensa nacional. Por eso es muy importante para nosotros. También es cierto que no tenemos colecciones de fotografía de esos años, que las colecciones fotográficas del Ayuntamiento comienzan a finales de los 20. De modo que el estudio de la prensa y el recuperar fotografías de este tipo, que yo llevo muchos años intentándolo, ofrece detalles muy curiosos y ayuda mucho a comprender la ciudad y a disfrutarla y a ponerle cara a los personajes, que a mí, por ejemplo, me gusta mucho, y yo creo que a casi todos, ¿no? Y entonces lo que pasa es que con los derechos de autor, con la defensa de los derechos de autor, que a veces están superando un poco lo legal, porque realmente es lógico que defienda los derechos de autor el autor y sus herederos, pero no un archivo o una biblioteca o un museo 100 años después, porque eso no es legal. Entonces lo que hay que hacer es ser un poquito más generoso. Las instituciones públicas tienen que poner más imágenes, más imágenes, y no que están poniendo, incluso la Biblioteca Nacional se está reservando las revistas ilustradas y solo está poniendo los periódicos que no están ilustrados. Y no solo eso, prensa histórica. Sí, están tímidamente. Menos hasta el 30, tímidamente, 36 están. tímidamente. Pero nos hace más falta, porque además es que ayuda mucho. Y se entienden, a veces un pie de una fotografía nos puede explicar, por ejemplo, esa fotografía de las cámaras de comercio que fueron recibidas en abril y que de pronto encontramos la fotografía con todo. Yo me hubiera gustado tenerla cuando hicimos el libro de la cámara. Esa no la tenía, por ejemplo, que hubiera sido magnífica. ¿Sabes dónde está? ¿No? Está enfrente de tu despacho, en la hemeroteca que tienes enfrente, en la habitación de enfrente, en tu depósito. Bueno, pero hace ya años, claro. Sí, es de... me parece que es de Mundo Gráfico. El Mundo Gráfico. Pero efectivamente es que hay fotografías espléndidas, así que nos ayudan a ver cómo era la ciudad. Muy bien. ¿No hay más preguntas? Bueno, pues Bueno, lo emplazamos mañana a las 6:30. Muchas gracias.